fuerza. Y el uso de fuerza implica que ya se tenía conciencia, se tenía conocimiento de estar realizando ese hecho. Entonces, si se dan cuenta, la prueba de lo subjetivo, la prueba del dolo, como dice Rosin, Jacobs, Folk, dice, el dolo no está en la cabeza del autor, el dolo está en la cabeza del juez. Y tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque el dolo es imputación de una subjetividad. A partir de los indicios objetivos externos concurrentes a la acción, podré construir una imputación subjetiva. Podré razonablemente decir al policía, lo siento, señor policía, usted acá ha actuado dolosamente. No es que se me escapó, no es que hubo un descuido. Para eso tendré que tomar en cuenta el elemento probatorio que le va a respaldar. Naturalmente la pericia en este caso será fundamental. El contexto, la trayectoria, los antecedentes, la relación de él y su suegra. Porque qué casualidad, justamente le da a ella y en el cuello. Entonces, ojo, en la prueba, teniendo ya acreditado el tipo objetivo, recién puedo pasar a lo subjetivo. No, pero si invierto el orden, puedo fracasar. Puedo fracasar porque subjetivamente, rápidamente, yo voy a estar atrapado en la idea de que actúo dolosamente o culposamente, cuando después, con las pericias o con la actuación de las pruebas, tenga que esa subjetividad ya construida ser desmoronada. Va a ser muy tarde, porque ya voy a tener delante mío al juez haciéndome o aclarándome esa situación en su sentencia. Entonces, lo más seguro, lo más objetivo del orden metodológico, por eso es técnica, hay que ser técnicos. Hablábamos acá con los doctores, no solamente hay que ser justos, no podemos ser injustos de decir que muchos de nuestros fiscales todavía no entienden las reglas del nuevo Código Procesal Penal. La verdad es que muchos de los abogados también, y en cantidad. Porque estábamos hablando, el doctor me decía, caramba, hasta ahora nadie me ha puesto una tutela. Y dije, genial, ¿no? Porque los abogados del Lima Norte no se enterarán que en el Código Procesal Penal hay un artículo que le faculta una acción de tutela, porque eso ya demuestra claramente en qué escenario estamos. Pero no podemos estar jugándonos a la suerte de que los abogados no estén bien preparados. Entonces hay que estudiar, ¿no? Y en este caso, como digo, cuando se es técnico, ya ese es el orden metodológico. Primero se analiza el tipo objetivo. Tengo que identificar esos 4 tipos de deberes, dónde se ubica mi caso, cuál es el deber que voy a imputar, y después de ello, a partir de las pruebas, yo puedo ya asegurarme si el hecho es doloso o culposo. Y si es doloso, dolo de primer grado, dolo de segundo grado. Y el dolo eventual es el tremendo problema también que se presenta muchas veces en no saber diferenciar en dónde está la línea divisoria entre un dolo eventual y una culpa consciente. En la culpa consciente, en ambos el común denominador está en que el sujeto se representa como posible resultado. Pues yo quiero llegar a mi casa sí o sí, es tarde, quiero darle una sorpresa romántica a mi esposa, sí o sí. Son las, a lo mejor, 12:30, 1 de la tarde. Y paso por delante de un colegio a la hora que los niños suelen salir ya de clases. Pero no, para mí ante todo es que amo a lo sumo a mi esposa, a lo máximo, no hay nadie más en la vida que ella, entonces yo tengo que llegar y darle este ramo de flores, se me está secando y tengo que llegar ahí, puntual ahí. Y poco me importa, la velocidad máxima es 30 por hora y ya voy a 120 y ya. Hoy sí, obré diligentemente. En todo caso es un dolo eventual, pues doctor, no es una culpa, ok. Entonces, perdón, es una culpa consciente en todo caso. Un momento, tanto en la culpa consciente como en el dolo eventual, el sujeto se representa como posible resultado. En ambos por igual. La diferencia está en que la culpa consciente razonablemente se puede interpretar el contexto como un exceso de confianza. Caramba, se confió. Pero en el dolo eventual hay indiferencia. Indiferencia está cuando prácticamente poco da que se vaya a afectar al ejercicio de la acción de los bienes jurídicos que rodean a la persona en ese contexto. Entonces, son sutilezas conceptuales, dogmáticas, ya que en el caso concreto se tendrán que tomar en cuenta, que tendrán que considerarse o analizarse. Entonces, bien, recapitulando, entonces la dogmática jurídico-penal nos da la posibilidad de realizar juicios de naturaleza sistemática, respetando el orden. Primero es el tipo, después la tipicidad, luego la culpabilidad, y dentro del tipo, primero el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Y cuando analizo el tipo objetivo, tengo que tomar en cuenta el deber jurídico.
En otras palabras, el rol de la persona, el rol está quebrantando. ¿Qué naturaleza debe haber? ¿Un rol general, un rol especial, un rol especial dotado de contenido por normas escritas en dispositivos, en reglamentos, o roles especiales dotados de contenido por prácticas sociales, por normas deontológicas? Cuando ya tengo claramente establecido ello, recién puedo pasar al tipo subjetivo, y de esa manera tengo ya culminado el juicio de la tipicidad. En el caso de la anticulicidad, no sé, por su experiencia, ustedes lo verán, por su experiencia práctica de la estadística, no sé cuántos casos de legítima defensa o estados de necesidad habrán tenido, por ejemplo, en el 2017. En estadísticas es escaso, es poquísimo. Prácticamente, cuando se aclara la tipicidad, ya se tiene ya por acreditado implícitamente el delito. Excepcionalmente, si hay alguna legítima defensa, un estado de necesidad, solamente eso hace que la tipicidad ya ascendida, esa tipicidad quede destruida. Hubo un caso que ocurrió en Villa María del Triunfo. Ya, eso fue hace años, en los años 95 más o menos. El caso es el siguiente. Una mañana tocaron la puerta ya de una pareja de esposos ya casi mayores de edad, y el esposo sale y habían dejado un bebé en una caja. Entonces no había nadie más, entonces rápidamente pues él y su esposa le dieron leche, pensaron en entregarla a la policía, pero dijeron no, tengámoslo un rato más. Bueno, un rato más se convirtió en un día más, una semana más, un mes más. Ya cuando ya tenía casi un año de edad, la criatura se enfermó, la llevaron rápidamente al Hospital María Auxiliadora, donde fue atendida, y ahí le preguntaron ¿cómo se llama la criatura? Y dijeron, muy verdad, pues tenemos que darle nombre, y le pusieron sus nombres y apellidos, y con eso luego lograron inscribir en la municipalidad como su propia hija. Años después, como 5 años después, aparece la mamá ya biológica y dice, vengo, llévame a mi hija. ¿Tu hija? No, es nuestra. Entonces a ellos los denunciaron por el delito de alteración de la filiación, porque le habían dado una filiación que no le corresponde. Claramente estas personas actuaron típicamente, dolosamente, quebrantaron un deber en el tipo objetivo, subjetivamente sabían que estaban en este caso actuando de esa manera. La pregunta es, ¿y actuaron en legítima defensa? Y ahí va el asunto. La legítima defensa presupone, artículo 23, una agresión ilegítima, una respuesta racional para repeler esa defensa y una falta de provocación suficiente. No es el caso. Un estado de necesidad, el estado de necesidad es que cuando en la situación concreta se hace un bien, se sacrifica, un bien de menor valor para salvar otro de mayor valor. ¿Cuál es el que sacrificaron en este caso? No había una situación de necesidad cuando inscribieron a la niña con sus propios apellidos. Entonces se comprobó la antipublicidad, pero ya en la culpabilidad, fíjense, ahí sí, y ahí es el último elemento del delito, se toma en cuenta las condiciones personales de la persona, pero desde el punto de vista de su capacidad de comprensión de la norma. Ojo, la capacidad personal del sujeto se analiza en la culpabilidad. Se analiza su imputabilidad, por ejemplo. La imputabilidad es la capacidad de acción, la capacidad de intervenir en sociedad. Se analiza su conciencia de la antipublicidad. Ojo, no es el dolo, porque el dolo es conocimiento de los elementos objetivos, fácticos. Sé que es varón, sé que es mujer. Pero en el error de prohibición se analiza que si ese varón o esa mujer puede ser afectado razonablemente, porque yo creo estar obrando, en este caso, lícitamente. Esa es la situación que se presentó. No se sabía si era un error de prohibición, porque ellos creyeron que actuaban lícitamente. Pero junto al error de prohibición hay otra categoría, la categoría de la inexigibilidad. Y por ese lado fue resuelto en la Corte Suprema. ¿Qué se les puede exigir más en ese contexto a esa persona? Entonces, en todo caso, que se resuelva el problema en el ámbito administrativo, en el ámbito civil, pero más no en el ámbito penal. Desaparece la culpabilidad. Hay una exculpación cuando la situación concreta no se le puede exigir a una persona un obrar diferente, un obrar distinto. Pero lo que hicieron fue un bien, salvaron a la criatura, efectivamente, pero ya al extremo de ponerle su apellido, etcétera. A lo mejor pues es una situación conexa a lo anterior, pero respecto del cual no se le puede exigir otra forma, porque nunca aparecieron los padres biológicos, que la niña debía quedarse entonces ahí al desamparo, por ejemplo. Entonces la Corte Suprema analizó y aplicó correctamente, a mi juicio, esa categoría de la inexigibilidad. Pues bien, yo creo que he cumplido el tiempo. Para terminar, solamente recordarles que entonces la teoría del delito ya no es algo no es una teoría que deba ser vista como una mera abstracción, como algo que es solamente propio para las universidades, sino es teoría jurídica aplicada a los casos. O sea, perfectamente nos puede, sobre todo, servir y está al servicio de nosotros para
reducir nuestra inabarcable subjetividad, porque a veces rápidamente podemos ser persuadidos a lo mejor por el olor de la sangre y por el color de la sangre. Un profesor español, Manuel Cancio, me decía que el gran problema de la teoría del delito de los últimos 200 años, de la época del causalismo, es que la teoría del delito surgió en una época cuando prácticamente los códigos penales tenían solamente delitos de sangre, pero hoy, con la expansión del derecho penal, los delitos de sangre en el Código Penal pues han quedado reducidos. Ahora pues abundan los delitos supraindividuales. En ese escenario de supraindividualidad, yo pienso que la teoría del delito tiene que ser analizada pues con cordura y sobre todo de manera técnica, respetando siempre que el orden metodológico, esto es que primero se utiliza la tipicidad, luego la tipicidad, luego la anticuricidad y finalmente la culpabilidad, porque también es señal de seguridad jurídica. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Los que deseen realizar una pregunta, levanta la mano para poder alcanzar el micrófono. A ver, por aquí. Doctor, buenas tardes. Doctor, quería saber su opinión acerca del decreto supremo que salió hace poco, en la que impide que el representante del Ministerio Público pueda aplicar algún mecanismo, como por ejemplo el caso del principio de oportunidad en los casos de agresión contra la mujer. El decreto supremo claramente indica que es de interés público y por lo tanto impide que la Fiscalía pueda plantear cualquier mecanismo, en este caso la figura del principio de oportunidad. Me gustaría saber su opinión al respecto. La pregunta que me hace tiene como respuesta un contenido no dogmático sino político, es de racionalidad y de política criminal. En una parte de mi exposición dije que el derecho penal es heredero de su época, heredero de su tiempo. Hoy en nuestro Código Penal hay delitos sin bienes jurídicos. A todos nos han enseñado, y yo sigo enseñando en las universidades, el principio de lesividad está en el Código Penal, artículo 4, que dice que el derecho precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Sin embargo, ese mismo Código Penal incluye delitos sin bien jurídico. Ejemplo, en el artículo, para llegar a la respuesta, ¿ya? En el artículo 298 o 298, donde habla de la posesión de droga para consumo, no es 299, dice cuando se posee hasta 8 gramos de marihuana no es delito, hasta 2 gramos de cocaína no es delito, pero el último párrafo dice, pero cuando se trata de drogas de distinta categoría da igual, ahí es delito. ¿Cómo es posible que por separado no hay delito y sin embargo cuando los juntas, lo que de por sí no genera quebrantamiento de una norma, cómo puede ser ahora en abstracto calificado como delito? Si por separado nunca superan el rango permitido, pero ahora juntos sí van a superarlo. Es un claro ejemplo de un delito donde no hay bienes jurídicos. Otro, por ejemplo, hoy por hoy ya es punible como delito el maltrato de animales. ¿Cuál es el bien jurídico protegido ahí? ¿Qué es lo que se protege? La propiedad. Los dueños de los animales dicen, no, el perro no es mi propiedad, es parte de mi familia. O sea, el sentido de propiedad no se le ve a la mascota como propiedad, es algo más, es algo que es necesario para la realización de la persona, ayuda, contribuye, a tal forma que el derecho penal considera que eso también debe ser materia de protección. No hay una explicación razonable respecto al contenido de lo que se da a proteger ahí. En el marcaje, ¿qué es lo que protege en el marcaje? Si las personas se juntan y esperan a la salida de un banco, están dispuestas a asaltar, puede que a futuro vayan a cometer
homicidio, lesiones, robo, pero si de manera independiente, por separado, cada uno de estas acciones ya están punibles, ¿por qué el derecho penal se anticipa? Y la respuesta es porque en esta época todas esas criminalizaciones son necesarias. La conspiración para el tráfico de drogas. ¿Qué es la conspiración? Es el momento muy anterior a los actos preparatorios. Eso colisiona con el principio del hecho, porque estamos aquí disponiéndonos a realizar en el futuro un acto de tráfico de drogas. El acto de conspiración en sí mismo implica un adelantamiento de las barreras de protección, pero ¿debe ser penalizado? Claro que debe ser penalizado. Hoy por hoy, todas estas figuras delictivas nos permiten darnos una idea de que para esta época las reglas clásicas del derecho penal se han revisado, se han reconfigurado, y dentro de eso, a mi juicio, es entendible ese decreto supremo que fija, en este caso, que los fiscales están limitados para fijar un principio de protección en los casos de violencia o agresión contra la mujer. Mi respuesta es correcta, para mí sí, porque esta es una época en donde se está acudiendo al derecho penal, lamentablemente, se está llevando al derecho penal para nivelar aquello que histórica, tradicionalmente, nos hemos acostumbrado a verlo así, como algo desnivelado. No, hay que poner las cosas en su lugar. Toda la tendencia, toda la corriente, en este caso de protección de la mujer, a mi juicio, no es porque algunos dicen, no, entonces, ¿para qué el feminicidio? Entonces, tendría que haber un delito contra los varones. No, es que el feminicidio de por sí responde a la lógica que tú matas a un ser humano, porque por su especial condición, o sea, hay algo más, porque tienes un desprecio adicional, pero ya está, para eso ya el homicidio calificado, ya está. No, sí está, es necesario, porque ese color femenino, esa esencia femenina, a mi juicio, debe ser plus, por separado, también protegido. ¿Por qué? Porque el derecho penal comunica a la sociedad también mensajes de estabilización, mensajes hasta de educación, entonces educación de respeto a la persona. Entonces, por eso, a mi juicio, todas esas normas que son dadas de manera excepcional suenan drásticas, suenan fuerte, y yo creo que sí están bien dadas. Ahora, la cuestión al detalle no la conozco la norma, pero por lo que me preguntan, como respuesta general de racionalidad política, a mi juicio sí. Ahora, en los detalles habrá que ver, no sé, si hay un exceso o si está adecuadamente implementado, pero como reflexión teórica en general me parece correcto. ¿Una pregunta más? Sí. Doctor, muy buenas tardes. Brillante la exposición de usted respecto a la teoría del delito. Quería preguntar, en el extremo de la especial intención y la especial motivación, que actualmente creo que lo llaman tendencia interna trascendente, que quizá no pudo desarrollar al analizar el dolo, ¿se puede identificar eso a partir del término para en el tipo penal? Porque es eventualmente ahí un problema para poder calificar una conducta, buscar la parte semántica para estimar si es o no, o si la norma exige esa especial intención para la configuración típica. Luego, respecto a la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, ¿en qué momento se puede el operador jurídico, en este caso el Ministerio Público o el fiscal, debe analizar las tres instancias? Al momento de la calificación de una denuncia de parte, por ejemplo, ¿solo bastará la tipicidad ahí? O al momento de la formalización de la investigación preparatoria, el fiscal tendrá que observar ya sea la tipicidad y la antijuricidad y no así la culpabilidad. O quizá al momento de estimar la acusación y eventualmente también analizar las tres partes, tanto la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. Esto lo digo en la medida de que a veces, y muchas veces ha ocurrido, de que la Fiscalía eventualmente hace un archivo liminal a partir de la tipicidad o a partir de la antijuridicidad, por ejemplo, una legítima defensa. Y se dice que el fiscal debe desarrollar una serie de actividades, actos de investigación. Sin embargo, el hecho concreto es tan palmario de que eventualmente el fiscal puede estimar que, si bien la conducta es típica, no obstante ella es antijurídica. Pero el estadio, ¿en qué momento el fiscal debería desarrollar o estimar ese tipo de análisis? Eso es todo. Muchas gracias, doctor.
Tus dos preguntas son muy importantes, muy inteligentes. Gracias. Por la primera pregunta, algunos tipos penales tienen esa terminología del para. Edmund Metzger, penalista, causalista de casi mediados del siglo XIX, que pertenece al causalismo valorativo, él desarrolló la teoría de los elementos subjetivos distintos del dolo. ¿En qué casos? Él en su libro, en su tratado, pone el caso del médico ginecólogo que toca ya a su paciente mujer. Dice, ¿en qué se va a diferenciar un tocamiento adecuado a la profesión, al ejercicio propio de ginecólogo, de un tocamiento indebido? Dice, objetivamente, la acción es la misma. El dolo es el mismo. Tiene que haber un plus, algo más, distinto. Tiene que tener una especial motivación, un especial elemento volitivo, ¿no? De obtener algún tipo de placer adicional. Entonces, ese elemento subjetivo, dice, trasciende al conocimiento normal que se debe tener. Por eso es un elemento subjetivo trascendente, trasciende al dolo. Ahora, en la teoría él desarrolla eso, pero eso tiene que ir acompañado en la práctica. ¿Y en la práctica de qué manera? Eso se tiene que probar. No basta con postular, tengo que probar a partir de los elementos que rodean a la acción. Para eso necesitaré, si está filmado, claramente será mucho más fácil. Si no está filmado, tendría que, a partir de la estructura de pruebas indiciarias, testigos, pero si no logro establecer probatoriamente, prácticamente voy a fracasar, ya cuando menos ya en la postulación originaria, hasta de iniciar una diligencia preliminar. Entonces, como teoría, funciona perfectamente, pero tiene que ir acompañado de su arsenal probatorio, de sus actos de investigación. Y eso se conecta con la segunda pregunta. Hay un libro que, a mi juicio, el mejor libro que se ha escrito en este país sobre imputación necesaria, y de verdad que no dejo de leer ese libro, y felicito a su autor, a quien no conozco, pero es un magnífico libro, es de un juez de la Sala Penal Nacional. Es Francisco Celis Mendoza, un libro de imputación necesaria. Yo creo que es un libro de obligatoria lectura para todos nosotros, sobre todo ahora que está el nuevo Código Procesal Penal aquí vigente, sobre la imputación necesaria. ¿A dónde quiero llegar? Las categorías de la tipicidad, de la anticuridad de culpabilidad, por supuesto que se analizan en todas las etapas del proceso penal, desde las diligencias preliminares, la investigación preparatoria, la etapa de control, el juicio, hasta la sentencia. Solo que en su nivel de acreditación es ascendente. Es ascendente, según a cada etapa tengo, es como algo parecido a la colaboración eficaz. Hoy la jurisprudencia dice, con una mera declaración de un aspirante a colaborador, ¿puedo pedir una prisión preventiva? Lamentablemente basta una mera declaración, hasta sin ser corroborada, para dictar una prisión preventiva. Pero si voy a juicio con una solamente declaración de un aspirante, sin ninguna corroboración, ¿puede prosperar esa intención? ¿Ir a juicio? No. La misma jurisprudencia ya te lo prohíbe. El Acuerdo Plenario 2/2017 de la Sala Nacional lo prohíbe. ¿Por qué? Porque de manera ascendente no has cumplido con ese requisito de la corroboración. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Según el delito que tengamos en cuenta, por supuesto que hasta la culpabilidad se analiza desde un primer momento, porque si estamos frente a un homicidio en donde hay un cadáver y eso ha sido disparado por un niño de 10 años, el fiscal ni siquiera va a abrir una diligencia preliminar en lo absoluto. ¿Por qué? Porque ha sido disparado por un niño. Ya hizo que el juicio de culpabilidad ya se fue desde la tipicidad hasta la culpabilidad. Ya estableció concretamente que en este caso estamos ante un sujeto inimputable, porque el hecho es claro. Entonces, pero hay casos en donde esa claridad no es tan evidente. Por eso es que se postula y va avanzando la investigación preparatoria y luego se tendrá que ir afirmando. Hay un caso, el caso del estudiante se llama Soto Mancilla. Ustedes se acordarán, es un caso que se hizo mediático hace como 5 o 6 años, un estudiante de la Universidad de Villarreal. Una noche saliendo de clases, disparó y mató a 2 ladrones que afuera pues intentaron asaltarle. El papá
un militar retirado, cansado de que su hijo pues le roben, estudiaba Derecho en la Facultad de Derecho ahí en la Avenida La Colmena, en la Villarreal, hizo los trámites para que él portara armas en su mochila, llevaba sus libros y también su arma. Y se la sacaron en la noche, como a las 10 de la noche, 2 ladrones y premunidos de cuchillos para robarle. Y hubo, parece un forcejeo ahí, él sacó el arma y disparó y mató. Entonces, en este caso, se hizo público, ¿por qué? Porque la juez penal le dictó prisión preventiva con el argumento de que la antijuricidad, esto es, la legítima defensa, no se analiza en la etapa de la prisión preventiva, sino que eso corresponde a una etapa posterior. Ahí fue un procedimiento, a mi juicio, equivocado, porque si el contexto ya claramente me pone de manifiesto que estamos ante una legítima defensa, incluso hasta tenía que de oficio dar una excepción de naturaleza de acción, o cuando menos no dictar la prisión preventiva, que es demasiado drástica para un hecho como este, porque todo evidenciaba que él se había defendido, cuando menos que avance el proceso, pero no dictar a la medida más drástica que pueda haber, la medida cautelar más drástica. Entonces, el razonamiento, a mi juicio, no estuvo correcto, porque a juicio de la fiscal, de la jueza, no, el análisis de la antijuricidad, entonces, no sé cuándo se verá, pues todavía en la sentencia. No, los 3 elementos van juntos desde un principio, todo va a depender del caso concreto hasta qué nivel va llegado, pero si de una se comprueba que ya es evidente la legítima defensa, pues la aplicas incluso en una excepción de naturaleza de acción, o mucho antes, ni siquiera abres investigación y lo archivas. Entonces todo va a depender en función de la ascendencia, como dice este autor, de la imputación necesaria, porque yo imputo necesariamente los elementos del tipo según la figura delictiva que corresponda, si es antijuricidad o culpabilidad, a partir de los elementos de convicción que se van acumulando con los actos de investigación, que ascendentemente me van comunicando un mensaje de una acreditación mayor de los elementos del delito. A mi juicio, yo creo que ese es el razonamiento correcto, y este juez de verdad que llega a esa conclusión, y hay que agradecerle por compartir con nosotros, ¿no?, el producto pues, de sus reflexiones. Son reflexiones de un magistrado que a diario ve casos y lo pone en el papel. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si ya no hay más preguntas, vamos a continuar con el desarrollo del programa. A continuación, se va a hacer entrega de un diploma al expositor por los conocimientos compartidos la tarde de hoy. Estará a cargo del señor presidente de la Junta de Fiscales Provinciales, doctor Dante Emil Pimentel Cruzado. Sí. Doctor José Antonio Carollón, en primer lugar, para felicitarle por su muy buena participación, un tema sumamente importante para nosotros los fiscales en nuestro quehacer diario. A su vez, en nombre de todos los fiscales de acá de Lima Norte, le hago entrega de este certificado por su valiosa colaboración y participación de esta tarde. Muchas gracias, doctor Young. Muy bien, a continuación también de la misma manera hará entrega de una placa recordatoria al expositor, el señor presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Marco Antonio Yaipen Zapata. Esta placa recordatoria en reconocimiento al aporte académico en nombre del Distrito Fiscal de Lima Norte, sobre todo por la brillante exposición y el apoyo acordado entre nosotros.
Muy bien, con este acto hemos llegado al fin de la inauguración del programa académico Martes Jurídico. Vamos a agradecer a todos. Correcto, me dice antes de ello una foto, por favor, oficial, con el señor expositor y con las autoridades integrantes de la mesa de honor. No sé si podrían bajar el estrado para poder realizar la toma fotográfica. Nos mantenemos en nuestro lugar. Bien, de esta manera llega al fin la inauguración del programa académico Los Martes Jurídicos. Agradecemos a todos por su presencia. Les comunicamos que va a haber un compartir, así que por favor, si nos acompañan un momento más. Asimismo, les recordamos que ya nos encontramos en las redes sociales y que se va a coordinar para que este evento que ha sido filmado pueda ser subido a la plataforma de YouTube, donde lo puedan ubicar y lo puedan repasar las veces que quieran. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es vuestro.